El gobierno de Ecuador rechazó la petición de la Confederación de Nacionalidades Indígenas en la que pedían la dimisión del presidente Guillermo Lasso por la supuesta incapacidad del mandatario de gobernar. Este viernes la organización anunció el fin de un proceso de diálogo con el Ejecutivo. El gobierno de Perú hizo oficial la salida de su embajador de México. Esto después de que la presidenta Dina Boluarte acusara a su homólogo mexicano de injerencia en asuntos internos. Por su parte, el presidente mexicano mantendrá su representación diplomática en el país andino. El gobierno salvadoreño trasladó a los primeros 2.000 presuntos pandilleros a una nueva megacárcel en un avance en su guerra declarada contra las pandillas. Si bien han disminuido los índices de violencia en el país, ha traído consigo decenas de denuncias por violación de derechos humanos. Bienvenidos a este informativo en el que actualizamos las noticias del continente americano. Comenzamos en Ecuador porque el gobierno llamó a la convivencia pacífica después de que este viernes la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador pidiera la renuncia del presidente Guillermo Lasso. La organización argumenta que el Ejecutivo no ha cumplido con lo pactado entre las partes en junio del año pasado y llamó a una nueva jornada de movilizaciones el próximo 8 de marzo. Ruptura de diálogo en Ecuador. El viernes, la CONAIE, la Confederación de Nacionalidades Indígenas, anunció que no continuará las conversaciones con el Ejecutivo ante una supuesta falta de interés político para resolver los problemas del país. Exigió la dimisión del presidente Guillermo Lasso y pidió a la Asamblea Nacional que comience un juicio político de censura contra el mandatario. Señor Guillermo Lasso, presente su renuncia al país y dé un paso al costado frente a las acusaciones que pesan sobre él y su círculo más cercano por supuesta estructura de corrupción en las empresas públicas. Pero el sábado, el ministro de Gobierno, Enrique Ugalón, rechazó el pronunciamiento de la mayor organización indígena, que calificó de actitud antidemocrática y afirmó que el Ejecutivo iba a quedarse a la mesa de negociaciones. Este gobierno está ejecutando los acuerdos alcanzados con las organizaciones del movimiento indígena y les está dando seguimiento. Hasta hoy ya se ejecutó o está en proceso de ejecución un 90% de los acuerdos. El proceso de diálogo entre el movimiento indígena y el Ejecutivo había arrancado en junio del año pasado, luego de más de 2 semanas de fuertes protestas a nivel nacional. En las negociaciones, el gobierno se comprometió, entre otras cosas, a reducir el precio de los combustibles subsidiados. Pero el viernes, la mayor organización social del país llamó a sindicatos y otros sectores populares a apoyar una nueva jornada de movilizaciones el próximo 8 de marzo. La presidenta de Perú, Dina Boluarte, hizo oficial el retiro definitivo de su embajador en México. Se trata de la más reciente escalada de tensiones en las relaciones entre Lima y Ciudad de México. Ante la negativa del presidente Andrés Manuel López Obrador de rotar a Boluarte la presidencia de la Alianza del Pacífico. Para la mandataria peruana, su homólogo mexicano comete injerencia en asuntos internos. Juan Pupiales nos cuenta más. Obrador y Boluarte, dos rostros de una alianza comercial cuya fragilidad ha quedado expuesta. Desde que el presidente mexicano se negara la semana pasada a entregar a Perú la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico, las relaciones entre Ciudad de México y Lima han agudizado sus choques y estas tensiones escalaron en la noche del viernes. He dispuesto el retiro definitivo de nuestro embajador en los Estados Unidos mexicanos y de esta manera las relaciones diplomáticas entre el Perú y México quedan formalmente a nivel de encargado de negocios. Obrador sostiene que entregar la presidencia pro tempore a Perú es legitimar un golpe de Estado. El gobierno mexicano impulsó a finales del año pasado la suspensión de la cumbre de la Alianza del Pacífico prevista para celebrarse en Ciudad de México por la ausencia de Pedro Castillo, el expresidente peruano destituido por el Congreso y actualmente detenido. Obrador ha sido un gran consorte de Castillo. Porque yo no quiero entregar a un gobierno que considero espurio. Conformada por México, Colombia, Perú y Chile y creada en 2011, la Alianza del Pacífico sigue a la espera de un nuevo anfitrión para su próxima cumbre, siendo su última reunión la celebrada en 2019 en Lima.
En la actualización de noticias de nuestra región, ahora vamos al Caribe, porque en el este de Cuba los fuertes vientos han provocado la rápida propagación de un incendio forestal que afecta desde hace casi una semana a la zona de Pinares de Mayarí, en la provincia de Holguín. Desde aire y tierra, los bomberos tratan de contener las llamas que han consumido al menos 1.300 hectáreas. Por el momento no se registran víctimas humanas. Tan solo en enero se reportaron más de 80 incendios forestales en toda la isla, según un informe de los guardabosques de Cuba. Y llegan a la prisión más grande de América Latina los primeros 2.000 reos. Se trata del megaproyecto del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, una cárcel con capacidad de albergar a unas 40.000 personas, desde que declaró el estado de excepción en marzo de 2022. Los homicidios han disminuido en el país centroamericano, pero organismos humanitarios denuncian violaciones de derechos humanos dentro de estas prisiones. Marina Sardiña nos cuenta más. Despojados de cualquier rastro de humanidad. Así llegan los 2.000 primeros presos a la prisión más grande de América Latina, en El Salvador. Hoy en la madrugada, en un solo operativo, trasladamos a los primeros 2.000 pandilleros al centro de confinamiento del terrorismo. Esta será su nueva casa, donde vivirán por décadas, mezclados sin poder hacerle más daño a la población. El megaproyecto del presidente salvadoreño, Nayib Bukele, tiene capacidad para 40.000 personas. Su construcción fue criticada por la oposición, señalando falta de transparencia tras la aprobación de la oficialista Asamblea Legislativa. Pero las duras políticas de Bukele contra las pandillas gozan de una gran popularidad entre los salvadoreños, que dicen sentirse más seguros en las calles. Desde que declaró el estado de emergencia hace casi un año, las autoridades han detenido a más de 64.000 personas acusadas de pandilleros y las tasas de homicidios se han reducido drásticamente. El denominado Centro de Confinamiento del Terrorismo, situado en la ciudad de Tecoluca, es su estandarte en la particular batalla del mandatario contra la violencia. Célula a célula estamos eliminando este cáncer de la sociedad. Sepan que no volverán a salir caminando del Secot. Pagarán por lo que son, cobardes terroristas. El país centroamericano tiene la tasa de encarcelamiento más alta del mundo. Si bien la percepción de seguridad ha cambiado en El Salvador, el costo es enorme para la democracia y los derechos humanos, como denuncian varias organizaciones humanitarias, que aseguran que el gobierno incurre en violaciones, torturas y asesinatos dentro de estas prisiones. Noticias de Brasil. Desde que el presidente Lula decretó la emergencia sanitaria en la reserva indígena Yanomami, en la Amazonía brasileña, la lucha contra la minería ilegal ha aumentado en la zona. Las fuerzas de seguridad equipadas de armas pesadas intentan desalojar a los miles de mineros ilegales que buscan oro. Gabriel Colchet nos cuenta más. Sobrevolando la Amazonía, las autoridades brasileñas intensifican su combate contra la minería ilegal en la tierra indígena Yanomami. Desmantelaron el viernes un campamento ilegal de mineros en búsqueda de oro. Hemos establecido las bases de control para frenar el suministro logístico de las actividades ilegales en los dos ríos principales y ahora estamos comenzando la siguiente fase de la operación, que es atacar estos frentes mineros. Cuando llegaron las autoridades, la mayoría de los trabajadores ilegales se fueron corriendo, abandonando su material. Pero este minero de 36 años no logró escapar. La minería nunca acabará. La minería es una fiebre, es una adicción. Vas una vez y nunca quieres irte. Yo gano $1.000 por semana. ¿En qué lugar de la ciudad se gana eso? Según los líderes Yanomami, unos 20.000 mineros clandestinos habrían invadido violentamente su territorio, cometiendo abusos sexuales contra las mujeres y causando enfermedades por la contaminación de los ríos. Tenemos mucha diarrea y vómitos. Aquí no tenemos salud ni ayuda, nada. La minería ilegal en la selva brasileña aumentó considerablemente bajo el mandato de Jair Bolsonaro. El año pasado, un centenar de niños Yanomami menores de 5 años murieron por desnutrición. En enero, Lula decretó la emergencia sanitaria en la zona para que las Fuerzas Armadas puedan expulsar a los mineros que se resistan a salir, pero el proceso promete ser largo. Y terminamos con imágenes que nos llegan de la capital estadounidense. Este sábado cientos de personas salieron a las calles a protestar en contra de la invasión rusa de Ucrania, un día después del aniversario de este suceso. Los estadounidenses, junto a la comunidad ucraniana de la ciudad, pidieron más ayuda al gobierno de Joe Biden. Con estas imágenes nos despedimos. Sigan con más en France 24 y France24.com.